Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el peligro de la hipocresía. Después de denunciar repetidamente la hipocresía de los fariseos y de los intérpretes de la ley, Jesús se encuentra rodeado por una multitud tan numerosa que las personas llegan a atropellarse unas a otras. Sin embargo, antes de dirigirse a la multitud, el Señor vuelve su atención a sus propios discípulos. La advertencia no va dirigida primero a los enemigos de Cristo, sino a quienes le siguen. El peligro de la hipocresía no es exclusivo de los falsos religiosos. Es una tentación que puede alcanzar a cualquiera que descuide la verdad de Dios en su corazón. Por eso Jesús utiliza la imagen de la levadura, algo pequeño y aparentemente insignificante, pero capaz de extenderse y contaminar toda la masa. Frente a una religiosidad preocupada por las apariencias, Cristo llama a los suyos a vivir en sinceridad delante de Dios, recordándoles que nada permanece oculto para aquel que conoce perfectamente los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablemos, en primer lugar, sobre cómo los discípulos de Jesús deben guardarse de la hipocresía. La hipocresía es un pecado contra la verdad. Es como la levadura, algo pequeño en su origen que no se ve en la masa, pero que la afecta y la cambia. Lucas 12:1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía rara vez aparece de golpe. Suele comenzar con pequeñas concesiones a la verdad, con pequeñas apariencias y pequeños temores al hombre, hasta que termina contaminando toda la conducta y llevando a proceder simuladamente. Salmo 26:4. No me he sentado con hombres hipócritas, los que andan simuladamente. Esto es la hipocresía, un comportamiento simulado, un comportamiento teatral fingido para aparentar alguna cosa. Gálatas 2:13. Y en su simulación, Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En definitiva, estos dos textos nos hablan de la hipocresía como de una actuación. De hecho, la palabra hipócrita originalmente era la forma de hablar del actor que actuaba en una obra de teatro. En la hipocresía, la intención real de lo que se hace o se deja de hacer se oculta o se disfraza mediante pretexto. Mateo 23:14. Fariseos hipócritas, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Es propio de los hipócritas la búsqueda de pretextos, la exposición de pretextos para aparentar una cosa y ocultar otra. El problema es cuando la hipocresía es con el Señor, pretendiendo aparentar piedad ante los hombres, olvidando que Dios conoce todas las cosas, todos los secretos del interior del ser humano, de su mente, de su corazón, de su alma. Dios es omnisciente. Marcos 7:6. Hipócritas, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mientras ellos honraban al Señor con sus bocas, el Señor contemplaba sus corazones, veía lo que había en sus corazones y lo que veía era hipocresía. Mateo 23:27. Fariseos hipócritas, sois sepulcros blanqueados por fuera. Esto es un ejemplo de lo que es la hipocresía a través de una alegoría, de una metáfora, un sepulcro blanqueado, bien pintadito, bien adornado, muy hermoso por fuera. Pero la realidad de un sepulcro es que contiene huesos, que contiene restos de un ser humano
que ha muerto. Por tanto, esto es la hipocresía, una apariencia que oculta una verdad. Y debemos guardarnos de la hipocresía ajena, no solo de la propia, sino de la ajena, porque crea modelos de conducta que contaminan y que dañan el alma. Lucas 12:1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos, dice Jesús. Por tanto, es algo de lo que hay que alejarse, de lo que evitar contaminarse. Mateo 23:13. Hipócritas, dijo Jesús a los fariseos, cerráis el reino de los cielos, ni entráis ni dejáis entrar. Aquí se habla de uno de los daños de la hipocresía, es el ser de tropiezo a las personas. La hipocresía arrastra a conductas indignas de la fe fiel. La hipocresía es contradictoria en sí con la verdad. Salmo 119, 113. Aborrezco a los hombres hipócritas. Aborrezco. En la Biblia la palabra aborrecer habla de algo que se deja de lado, que no se toma en cuenta, que no se busca, a lo que uno no se acerca. Aborrezco a los hombres hipócritas. Mateo 16, 3. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí aparece la hipocresía como una doble capacidad de entender las cosas. Para alguna cosa se tiene mucho entendimiento y para otra no se tiene ninguno. Es como una especie de entendimiento selectivo. Por tanto, y en definitiva, tenemos que guardarnos de la hipocresía, de la propia y de la ajena, de cualquier forma de hipocresía. El texto sugiere que los discípulos pueden caer en este pecado si no se cuidan. Lucas 12:1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El texto está dando a entender que un creyente, que un discípulo de Jesús, puede caer en la hipocresía, porque la hipocresía contamina. Jesús previno a los suyos sobre la hipocresía que busca el prestigio social, que busca la apariencia, que busca el parecer algo que no se es. Mateo 6:2, 5 y 16. Cuando des limosna, no seas como los hipócritas, que lo hacen para ser alabados, y cuando ores, no seas como los hipócritas en pie para ser vistos. Cuando ayunéis, no lo hagas como los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que ayunan. Siempre en la hipocresía hay una actuación para conseguir un fin de prestigio, una imagen ante los demás. Nunca los creyentes tenemos la suficiente firmeza espiritual para evitar caer en un pecado determinado. Nunca tenemos que confiarnos y decir, bueno, yo de esto no participaré nunca, yo de este pecado no participaré nunca. A mí esto no me sucederá nunca. Mateo 26:33. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca. Pedro creía que podía evitar caer en el pecado de cobardía, de traición, de dejar a Jesús. Aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:22, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos de evitar tener un concepto tan alto de nosotros que pensemos que no seremos arrastrados por la hipocresía o por otro pecado. Pedro creía que no caería, pero actuó con hipocresía. En un momento dado, arrastrado por sus miedos, por sus formas personales de ver la vida, de enfocar las cosas, él fue hipócrita, porque creía ser una cosa y fue justo lo contrario. Y con ello arrastró a otros. Gálatas 2:12 al 13.
Pedro comía con los gentiles, pero después se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban otros judíos, y aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí es otro caso. Pedro, siempre que creía que tenía una capacidad de firmeza superior, que podía hacer siempre lo bueno, no solo había negado al Señor, sino que ahora en este pasaje del Evangelio de, del- de la epístola de Pablo a los Gálatas, se nos muestra cómo en otro momento distinto Pablo tiene que reprender a Pedro por su comportamiento hipócrita. No se juntaba con los gentiles cuando estaban junto a ellos los judaizantes, los creyentes judíos. Entonces no se juntaba con los gentiles, por temor a que le criticasen o le menospreciasen. Esto, por supuesto, era algo indigno de un creyente, indigno. Por tanto, el creyente no debe participar en la hipocresía. Ahora bien, no hay que confundir la hipocresía con la lucha contra el pecado propio. El creyente reconoce sus pecados y lucha contra ellos durante toda su vida. Y esta lucha contra el pecado debe llevar a saber que hay cosas en nosotros que no están bien, que tenemos que erradicar de nuestras vidas y que tampoco conviene airear aquello contra lo que estamos luchando. Colosenses 3, 5, 8 al 10. Haced morir lo terrenal en vosotros: impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dejad todas estas cosas, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo hasta el conocimiento pleno. Por tanto, una cosa es la hipocresía, aparentar que uno es perfecto, buscando el prestigio, y otra cosa es, sabiendo que uno tiene tendencias, debilidades y está luchando contra ellas, pues ir declarándolas públicamente. Pues yo soy una persona que me cuesta decir la verdad, o me cuesta pues leer la Biblia, me cuesta orar. No hace falta que vayamos publicando nuestros errores. Otra cosa es que los neguemos. Otra cosa es que aparentemos virtud y piedad, pero no hay que caer en los extremos. Por tanto, no tenemos que caer en la hipocresía nunca, lo cual no significa que tengamos que publicar aquellas cosas negativas contra las que estamos luchando y que sinceramente queremos que desaparezcan de nuestras vidas. Dios saca a la luz lo que la hipocresía oculta. La hipocresía es una mentira espiritual que busca esconderse de los hombres, pero jamás puede esconderse de Dios. En la hipocresía, como hemos dicho, siempre hay una verdad oculta por una mentira que ocupa su lugar. Lucas 12:2. Porque nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En la hipocresía se cambia la verdad de Dios, la verdad de la realidad que nos acontece, por doctrinas mentirosas o por presuntas apariencias de piedad que no existen en nosotros. En 1 Timoteo 4, 1 al 3 se dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando todas doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Por tanto, la hipocresía puede ser parte de una forma de religiosidad externa, de una religiosidad de las apariencias, de una religiosidad de hechos irreales, pero que se presentan como verdaderos para de alguna manera engañar o para producir una imagen falsa de las cosas. Es por ello que Dios debe sacar a la luz la maldad que oculta la hipocresía.
A veces Dios descubre la hipocresía de una persona en esta vida. Puede hacerlo y lo hace el Señor, mediante circunstancias providenciales que muestran lo que estaba escondido. En Números 32:23 se dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Aquí se está hablando de cómo Dios puede juzgar el pecado oculto, y ponerlo públicamente a través de su juicio. Lucas 8:17. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Por tanto, Dios puede, y de hecho lo hace en muchos momentos, puede y quiere descubrir al hipócrita, exhibir la hipocresía del hipócrita. Pero otras veces Dios descubre la hipocresía de alguien mediante la acción de su palabra. Es decir, mientras la palabra se predica, se proclama, esa palabra penetra en el corazón, en el alma del individuo, y pone al descubierto las verdaderas intenciones del corazón. En este caso, Dios no exhibe al hipócrita públicamente, pero le habla en la intimidad de la escucha de la palabra, le habla por su palabra viva y le reprende. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, Dios reprende la hipocresía públicamente o íntimamente, pero sobre todo si en esta vida por alguna razón no lo hiciera, no reprendiera al hipócrita, finalmente lo hará plenamente en el día del juicio, cuando toda apariencia vana desaparezca delante de él. 1 Corintios 4:5. El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Romanos 2:16. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Por tanto, Dios nos llama a ser sinceros. Esa es la manera de luchar contra la hipocresía, a través de la verdad. Para ello debemos tener un permanente compromiso con la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Lucas 12:3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La sinceridad solo es posible cuando hay amor a Dios y al prójimo, en conocimiento y en discernimiento de la verdad. Filipenses 1:9-10. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La sinceridad, transparencia, lo contrario a la hipocresía. Es posible que se dé en un creyente esa sinceridad. Y esto sucederá cuando el corazón del creyente está pleno, lleno plenamente de amor y de verdad. Amor y verdad. He aquí la fórmula, entre comillas, esto de fórmula, la fórmula para eliminar de raíz la hipocresía. La sinceridad fluye de forma espontánea y natural cuando hay santidad y piedad real. Colosenses 3:12-13. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Un corazón piadoso, lleno de amor y de verdad, es lo que hace que una persona
de forma natural, espontánea, sin tener que calcularlo, sin tener que pensarlo. Sea sincero, sea genuino. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el peligro de la hipocresía. Examinemos nuestro corazón para que nuestra fe sea verdadera y no una simple apariencia religiosa. No permitamos pequeñas concesiones a la verdad que contaminan espiritualmente. Recordemos que Dios conoce no solo nuestras obras, sino también nuestras intenciones. Recibamos la palabra de Dios con humildad cada vez que la oímos, para que podamos corregir aquello en nosotros que no agrada al Señor. No estamos llamados a parecer santos. Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser transformados por la gracia de Dios para vivir genuinamente, sinceramente, delante de Él. Que Dios nos ayude, que jamás haya ninguna forma de hipocresía en nosotros, por su gracia y bondad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos llama a ser justos, santos, a ser luces en este mundo de tinieblas. Y sabemos que esto solo es posible a través de el amor y la verdad que proyectan en nosotros una vida sincera, genuina. Ayúdanos, Señor, a darte a ti la gloria y la honra con todo lo que hacemos, siempre. Señor, te suplico que nos ayudes a superar las enfermedades, las operaciones, las recuperaciones, todo, Señor, lo que tú permites en nuestras vidas, que tú nos ayudes a superarlo para tu gloria. Gracias, Señor, también por todo lo que tenemos por delante. Bendito seas. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.